Continuamos en el campo, la industria verde, y bueno, vamos a hacer un nuevo round con nuestro amigo Mariano Winograd. Mariano se ha convertido en un gurú de los alimentos en general, un gran analista y un activador de los grandes movimientos que se están produciendo en este momento, siguiendo las nuevas tendencias. Impulsor desde hace muchos años de la producción y consumo de frutas y hortalizas, generador de toda una movida más reciente con la hidroponía, armando un grupo que tiene cientos de actores y actores formidables que comparten información, y ahora en una nueva iniciativa, pero ya más, yo diría, de índole filosófica, cultural, para ver dónde estamos parados, que es el antropoceno. Y te voy a dejar a vos, Mariano querido, para que nos definas qué es este concepto de antropoceno. Bueno, que sea un round, pero no de boxeo, sino de tai chi o de capoeira, que sea una suerte de movimiento, o un round de tango más vale, ¿no? Que para bailar un tango hacen falta dos. El grupo antropoceno surge a partir de una traducción que hace mi compadre Alejandro Baleiro. Él fue mi compañero en la facultad hace 40 años y, a diferencia de mi carrera, que fue en el mundo privado de la fruta y horticultura, excepto el tramo aquel breve en el que fui subgerente del mercado central, él hizo toda su carrera en el INTA. En los últimos años estuvo a cargo de la oficina del INTA en Montpellier, Francia, y entonces conoció un poco el debate de Francia y de Europa acerca del Pacto Verde, en fin, todo lo que se está discutiendo en Europa, ¿verdad? Entonces tradujo un documento de Bernard Valior, un sociólogo, un pensador francés, y esencialmente mi compadre invita a tratar de entender qué dicen estos movimientos contestatarios de los jóvenes que le tiran piedras a las carnicerías, de los chicos agrupados en torno de Greta y el tema del cambio climático, los que están preocupados por el medio ambiente, por el glifosato, por los periurbanos. En lugar de descalificarlos o ridiculizarnos como a veces ellos hacen con nosotros, porque nos califican de envenenadores, oligarcas, agrotóxicos, etcétera, tratar de entender esos reclamos en qué medida corresponden a demandas que la sociedad tiene insatisfechas y que van a exigir una adaptación. Nosotros no ignoramos que la agricultura siempre se ha adaptado. Desde que se inició la agricultura con aquellas plantas, aquella referencia más antigua de la agricultura, que son unos fósiles de higueras en el Medio Oriente, que por su ubicación detectaron que no eran naturales sino plantadas a la fecha, 13, 15, 18 mil años, la agricultura siempre ha cambiado. La agricultura de hoy no tiene nada que ver con la que yo estudié en mi facultad de agronomía, y probablemente aquella tampoco tiene que ver con la que estudiaste vos en tu facultad de agronomía, tal vez 10 o 15 años antes que yo. En consecuencia, ayer me llamaban de una radio de Chivilcoy y transmitía yo desde Merlo, donde estoy pasando este año mis vacaciones, y recordaba lo que fue mi desembarco en la horticultura en la década del 70. Prácticamente no había híbrido, no había riego por goteo, había muy pocos herbicidas, el riego era por aspersión, ni la menor idea de sustratos, hidroponía, el consumo era totalmente distinto, la logística, la post cosecha. En fin, la agricultura siempre avanza y en este momento los desafíos que tenemos son gigantes, pero necesitamos un consenso nacional acerca de la importancia que tiene la agricultura, o si queremos la fotosíntesis. Y la verdad que declaraciones como las que dicen votar es una maldición, también alguien podría decir que la agricultura es una maldición, o la fotosíntesis, o la ley de la gravedad. En fin, la agricultura no es una maldición. La agricultura es un conocimiento, es un valor que el ser humano desarrolló en los últimos 15.000 años, una vez que observó la fotosíntesis y trató de aprovecharla para que la humanidad sea cada vez mejor y no cada vez más insegura. Mariano, ¿vos creés que esta grieta que se abrió por estos movimientos, que indudablemente existen, y donde yo comparto que la cuestión no es de
acusarlos de comunistas o de lo que sea, porque se dice de todo, desde el sector que se pone nervioso, y acá el que se pone nervioso pierde. Pero más allá de no ponerse nervioso, ¿vos crees que hay posibilidades de sostener un diálogo con estas organizaciones o con sus, de alguna manera, filósofos? ¿O realmente lo que hay que hacer es comunicarse con el resto de la sociedad y hacer un combate radial, digamos, hablar con el gran público y no hacer esfuerzos por allanar posiciones con los que están del otro lado del mostrador? Yo creo que la grieta no se debe esencialmente a estos grupos que expresan ideas. Es como decir, en fin, cuando apareció la siembra directa y se cuestionó el arado, probablemente los fabricantes de arado de reja en algún momento todavía defendieron su tecnología. La grieta no se debe a que pensemos cosas distintas. La grieta se debe a que hay un problema político en la Argentina, que las autoridades esencialmente, e incluyendo el sistema político, académico, sindical, tiene ideas muy viejas y utiliza esta provocación. Es una ideología política. Yo lo oí a Laclau en la Biblioteca Nacional cuando Horacio González lo trajo para hablar de su libro del populismo. Y Laclau es un defensor de la idea de que para hacer una política hay que tener un rival. Esto ya lo inventaron los nazis, en fin, es muy viejo. En Argentina durante mucho tiempo hubo estas controversias, unitarios y federales, conservadores y radicales, peronistas y gorilas, etcétera, y durante muchos procesos de operación y encuentro. Hasta la historia del general Roca no es como se la cuenta, porque yo creo que tenía su compadre que era Pinceno, Rosas, en fin. Anteayer oí en la radio una historiadora, en este momento no me voy a recordar el nombre, se recambió el nombre, es Chechman, pero Chemet, algo así. Se las invito a visitar porque plantea, la grieta no es un problema de los movimientos ecologistas o de los movimientos ambientalistas, la grieta es promovida desde el gobierno porque la verdad no tienen un proyecto superador y utilizan la grieta como una estratagema para ganar la próxima elección y seguramente a partir de ahí pretender que ojalá suba la soja y llegado el caso hacer el ajuste de ellos, como hizo Menem. No creo que sea pertinente creer que la grieta surge por la existencia de posiciones distintas. La grieta depende del árbitro. Dos equipos de fútbol que juegan en la cancha, cada uno le quiere meter goles al otro y eso es lícito. Ahora, si la tocan con la mano, si se empiezan a patear, a escupir y a putear y el árbitro no establece que hay unas normas, en fin, el problema probablemente sea del árbitro. Yo creo que la grieta es un problema del árbitro. Y el árbitro es esencialmente el Estado y acompañado de todo lo que Macri llamaba el círculo rojo. Hay una parte importante de la prensa, de la academia, del empresariado y del sindicalismo que suscriben esa idea de que en la Argentina hay unos buenos y unos malos. Es una visión como el cine de Hollywood del año 50, absolutamente perimida. Esta historiadora decía que en los jueguitos para chicos, lo que están viendo los chicos, mis nietos de 6 años, ya no hay malos y buenos, se enseñan las sutilezas. A veces pasan cosas mejores y a veces pasan cosas peores, pero las cosas surgen de una construcción social que los incluye a todos. Esta historiadora, que yo también escuché, que me parece muy interesante, plantea justamente que la Argentina y el mundo, el universo en general, pero en la Argentina en particular, ha convivido, así como tuvo sus grietas, unitarios federales y demás, tuvo grandes ciclos históricos de acuerdos, donde el debate político no establecía un callejón sin salida o una profundidad tal que impedía tender puentes. Dentro de la familia podía haber radicales y conservadores y no se mataban, digamos, podía sostener el diálogo, no había una separación como la que puede haber en este momento si aparece un liberal en el mundo kirchnerista o un kirchnerista en una familia liberal. Walsh hablaba del país Jardín de Infantes, que fue en el que fuimos a la escuela nosotros. Es cierto que éramos más ingenuos en algún aspecto que los chicos de hoy,
En fin, no teníamos teléfono celular, no había Wi-Fi, no había WhatsApp, no había TikTok. Pero efectivamente yo creo que no había esta idea, esta demonización de que había unos argentinos que no eran la patria y otros argentinos que sí eran la patria. No es la idea que aprendimos nosotros en nuestra escuela. Y en fin, esto ha sido una estratagema esencialmente del kirchnerismo, que ya viene gobernando, pero probablemente, en fin, digamos, viene de antes. Fernando Vilella dice que hace 60 o 70 años que venimos en una barranca abajo, que la Argentina pierde Producto Bruto por habitante, pierde relevancia en el mundo. El problema es largo. Creímos cuando este gobierno asumió y el presidente Fernández hizo discurso en la Asamblea que realmente venía a superar ese asunto, y parecería ser que la cuarentena, la pandemia lo invitó a abusar una vez más de las falacias. En estos días se encuentra con la mesa de enlace y la verdad le va a decir a la mesa de enlace que si no bajan los precios los va a castigar con más impuestos. Sería más o menos como llamar al obispo y decirle que si no bajan los precios le va a impedir practicar misa. No tienen nada que ver los precios con la mesa de enlace. Los precios tienen que ver con la inflación y con la emisión de moneda por parte del Estado, que gasta siempre más de lo que recauda. En tiempos del macrismo, financiado con endeudamiento, y en el kirchnerismo, financiado con atraso cambiario y emisión espuria de moneda. Siempre es interesante debatir con vos. Creo que lo bueno es tender puentes permanentemente. Vos has tendido puentes entre los inquietos por una tecnología como la hidroponía y ahora por todos los que estamos dentro de este debate acerca de cómo hacer para que el conjunto de la comunidad se amigue con sus proveedores naturales de alimentos, los mejores y los más baratos del mundo, y eso nos lleva a pensar qué amargura que estemos todos peleados por la comida que en la Argentina fluye. Si vemos la realidad con sus claroscuros, es cierto que el año pasado, en el 2020, los precios frutihortícolas subieron en el orden de 100%. Ahora, si hacemos un análisis inteligente y consultamos a los que saben, nos van a decir, lo que pasa es que en el año 2019 el consumo estaba bajísimo, los precios muy deprimidos, había un contexto de recesión, había poco dinero en los bolsillos de los consumidores, y durante el año 2020, una de las consecuencias de la pandemia fue que con la cuarentena, la gente recluida en su casa, cambiaron totalmente los presupuestos familiares, porque no se gastó en zapatillas, no se gastó en shopping, no se gastó en cine, no se gastó en viajes, no se gastó en combustible para el auto. Entonces la gente, esencialmente la clase media, sobre todo si están en relación de dependencia y siguieron cobrando sus salarios, a lo largo del 2020 tuvieron un ingreso que les permitía comer bien, holgadamente. Y si además uno, en vez de salir a comer al centro, como era la condición natural de una gran ciudad, uno consume en su casa, es probable que uno consuma más hortalizas, prepara más cosas, le dedica más tiempo a la cocina, googlea recetas, habla con la abuela en Santiago del Estero para que le recuerde cómo se preparaba aquella comida de la infancia. En fin, todo ese fue el motivo por el cual hubo más consumo de frutas y hortalizas y hubo una situación de relativamente bonanza para el sector hortícola. Pero como cualquier sector de la economía, cuando el sector hortícola recibe más precio y más ingresos, lo que hace es invertir. Entonces siembra más, entonces produce más y después se produce la normalización. Ahora, si la Argentina anda siempre a los bandazos y no tenemos moneda, no tenemos crédito, no sabemos cuál es la inflación, no tenemos precios de salario, no tenemos referencia, es cierto que los bandazos. Muchísimas gracias, Mariano, por haber compartido estos minutos con nosotros. Realmente muy interesante todo lo tuyo. Y nosotros enseguida volvemos aquí en el campo La Industria Verde.